Empezar, ya me enteré que el PRI quiere hacer el fraude electoral para dejárselo a Ricardo Anaya. Y empezar, ahorita que saca en el periódico que leí que según que Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari están peleados, pero en realidad es puro ficticio. En realidad eso creo que sacaron los del periódico que están peleados de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Pues eso es mentira. Carlos Salinas de Gortari es su títere de Enrique Peña Nieto y ahora viene con otro títere de Ricardo Anaya y de José Antonio Mí. Que adivina quién es el títere de Enrique Peña Nieto, de Ricardo Anaya y José Antonio Mí. Esos son los dos títeres del PRI y el PAN. Y empezar, vamos a ver su corrupción de Ricardo Anaya, que lo oculta, que no lo quiere revelar. Y eso sí. Y dice sospechas triangulares en una fundación creada por Ricardo Anaya. Y es aquí. La corrupción de Ricardo Anaya. El 22 de febrero del año, en recursos del periodista Ciro Gómez Leiva dio a conocer en su noticiero matutino de Radio Fórmula Imagen Noticias un video en el que los empresarios Alberto Gerindo y Daniel Rodríguez denuncian ante la Procuraduría General de la República del PGR la creación de una supuesta red de empresas fantasma, a petición de otro empresario llamado Manuel Barreiro Castañeda. Dicha red, según declaraciones de Galindo y Rodríguez, fue creada para lavar dinero en el beneficiado de la coalición por México al frente, representada por el candidato panista y perredista y Movimiento Ciudadano de Ricardo Anaya. Los empresarios dieron a la PGR los pormenores de los tiempos, las fechas, los montos y la ruta que siguieron para simular la compra de un terreno de 54 millones de pesos en el estado de Querétaro, proceso 23-11-18, y asimismo, de acuerdo a información revelada por el periódico El Universal, Barreiro Castañeda vendió un lote a Junicerra, empresa propiedad de Ricardo Anaya, en 10 millones de pesos, mismo que 2 años más tarde fue vendido a los trabajadores de Castañeda como nave industrial, pero ahora por la cantidad de 54 billones de pesos. Es aquí en donde se le acusa al candidato al de participar en los delitos de triangulación de recursos y financieros de empresas fantasmas. Primero a través de una empresa llamada Tesorrem, de donde salieron los 54 billones hacia una empresa llamada Manhattan Master Plan Development, que fue que la finalmente compró el lote a Junicerra, reveló el abogado Joaquín Samán, MC Gregor, a El Universal Huffington Post, 21-11-18. No obstante, las polémicas afirmaciones de ambos empresarios, Alberto Galindo también declaró que él mismo pagó órdenes directas de Manuel Barreiro, creó un esquema de colación de fondos con la finalidad de ocultar la adquisición de un inmueble perteneciente a Ricardo Anaya con activos de dudosa procedencia, ya que se transferían mediante operaciones simuladas
En diciembre de 2015 recibí una llamada de Manuel Barreiro en la que me mencionó que si yo ya tenía conocimiento de la operación. Contesté que sí y me dijo: ármatelo rápido porque es posible que lo armemos en febrero. Proceso 23 11 18. O sea que no estamos hablando de delegación responsabilidades, sino de aceptación de las mismas, ya que aparentemente Galindo ha aceptado su participación en este escándalo que ha puesto a Anaya en la mira de la opinión pública. Ante este escenario de acusaciones, el candidato panista y perredista y Movimiento Ciudadano no tardó en responder a las, según el, injurias en su contra de supuesto lavado de dinero para financiar su campaña política. En un video subido por el propio Anaya a YouTube, el también doctor en ciencias políticas y sociales sostiene que la venta del lote por el cual se le acusa de tal ilícito se encuentra previamente declarada en su recalcando de igual manera que siempre ha estado al corriente en sus obligaciones fiscales. Como ciudadano, del mismo modo, acusa al Partido Revolucionario Institucional del PRI de estar detrás de estos ataques que, a su parecer, denotan desesperación por la constante baja de las encuestas de su candidato presidencial. Ya no saben ni qué inventar para levantar la campaña de ruinas de su candidato, dijo. Hasta este punto todo indica que en efecto Anaya estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio orquestada por el mismo PRI, ya que en repetidas entrevistas aseguraba que no conocía al tal Manuel Barreiro como se aseguraba, más que por tratos meramente de negocios, pero estas afirmaciones fueron nuevamente puestas en duda debido a que el 26 de febrero de 2018 un grupo de supuestos militantes panistas y periodistas y Movimiento Ciudadano, autodenominados como los rebeldes, para que me entiendas, militantes del PAN autodenominados como los rebeldes, dieron a conocer un video por principales redes sociales en el que se muestra al propio Anaya en una boda de Manuel Barreiro, aunque dicha grabación fue realizada desde el año 2005. En ella se puede apreciar a la esposa del candidato bailando durante el evento. Ante este nuevo video, escándalo típico en tiempos de campañas electorales, Ricardo Anaya describió una cuenta de Twitter como ya lo he dicho. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro, sí lo conozco. Sobre el video, Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años. Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido. Álvaro Ugalde, de mi amigo desde la secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Después de toda la polémica provocada por Anaya debido a las acusaciones de lavado de dinero en su contra, el candidato presidencial afirmó que dichas acusaciones han sido fabricadas por el PRI y para intentar ocultar de su candidato José Antonio Mig incurrió en un desvío de recursos de más de 400 billones de pesos cuando se
desempeñaba como secretario de Desarrollo Social en política. No existen las casualidades. Toda esta historia que han intentado en mi contra inició exactamente el día en que la ACFE entregó a la Cámara de Diputados la cuenta pública y ya salió del peine. En esa cuenta pública está demostrando que José Antonio Meade desvió más de 500 millones de pesos cuando era el secretario de Desarrollo Social. Proceso 27-11-18. Pero mientras la determinaba la participación de Meade, suponiendo que incurriendo el ilícito del cual lo acusa Anaya, la realidad es que este clemento escándalo no puede ser pasado por alto por el candidato panista y perredista si es que aún desea mejorar su posición respecto a Andrés Manuel López Obrador en las preferencias electorales. Anaya está viviendo en carne propia los embates que trae consigo que una estrategia de guerra sucia que es aplicada a todo aquel político considerado como una amenaza a los intereses de la clase política dominante. La diferencia radica en comparación con acusaciones de la misma índole hacia otros políticos de la comprobación de su inocencia o culpabilidad, porque aunque a mi parecer el acusado es culpable, no sería ético condenarlo sin antes haberle otorgado el beneficio de duda. Ahora solo queda esperar que el tiempo su famoso abogado Diego Fernández de Ceballos y las instituciones encargadas la repartición de justicia determinen el destino de su futuro político en este país, de los casuales escándalos políticos de tiempos de elecciones. Ciudad de México, PRI, PRD y Verde Ecologista, considerados como los partidos políticos más corruptos, de acuerdo con la segunda medición de Cortómetro, dada a conocer por Opciona, una organización de la sociedad civil. Según esta encuesta mensual que se lleva a cabo rumbo a la elección presidencial de 2018, 83% de los mexicanos percibe al PRI como un partido corrupto, 71% cree que el PRD lo es, 60%, el Partido Verde 56%, el PAN 57%. Hice 50% del PANAL, 42%. Movimiento Ciudadano, dice así: 42% Movimiento Ciudadano y el PES, ¿cómo crees? No sé por qué, pero el PRD y Verde, los partidos más corruptos, dicen las encuestas, según dice. Pero vamos a ver, dice. Pemedatito. Está tardando un poco el internet.
Estoy bien cansado el día de hoy. Ya, Claudia Sheinbaum dice aquí, ya basta de la corrupción y clientelismo del PRD. En la CDMX, Claudia Sheinbaum es de Morena y está diciendo que los del PRD son los corruptos, igual el Movimiento Ciudadano, igual el PAN, los tres son iguales de corruptos, igual que el PRI. Sí, no hay ninguna duda que sea honesto. José Antonio Mi se muerde la lengua al hablar de corrupción. PRD. El secretario general del PRD, Ángel Ávila, cuestionó que MIG ha evitado hablar sobre los actos ilícitos de los gobernadores priistas como César Duarte y Roberto Llore. Dice, precandidato del PRI a la presidencia se muerde la lengua de hablar de combate a la corrupción. Es pura mentira. No, yo quiero ver si el PRD de la corrupción. Luego aquí parece, también pareció Ricardo Anaya. Dice el y se aumenta la corrupción del partidos del PRI y PAN y PRD en cabeza de listas. A ver, vamos a verlo oculto de aquí. Aumenta la corrupción en partidos del PRI, PAN y PRD en cabeza de listas FEPADE. En los últimos años de la FEPADE ha detectado más de 1000 casos de la corrupción cometidos por 9 partidos con registro nacional. Quien encabeza la lista es el PRI con 327 expedientes. Regeneración 18 de septiembre de 2017. De acuerdo con el informe de la PGR emitido a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE de los últimos 3 años, han aumentado los casos de corrupción relacionados con comicios que han sido cometidos por los 9 partidos políticos con registro nacional del 1 de enero de 2014 hasta agosto de 2017. El FEPADE registró 8.843 expedientes por conductas ilegales, de los cuales 11.44% 1.012 expedientes están relacionados directamente con casos de corrupción, de los cuales se desprenden 171 averiguaciones previas. Dice aquí Lermas, ¿por qué Mi y Anaya no están en la cárcel? Cuestionan su corrupción en esposa. Algunos de los casos que investiga FEPADE, la compra de coacción del voto. A ver, que dice aquí, voy a entrar tantito pausa. Ahora sí, ya lo encontré. Dice aquí, ¿por qué Mi y Anaya no están en la cárcel? Cuestionan su corrupción en spots. Dice aquí, la lucha entre el PRI y el PAN
por el segundo lugar en las preferencias electorales los ha llevado a lanzarse acusaciones de lavado de dinero, desvíos de recursos y corrupción a través de un spots en radio y televisión. Regeneración, 14 de marzo, en plena intercampaña, la lucha entre el PRI y el PAN por el segundo lugar en las preferencias electorales los ha llevado a lanzarse acusaciones de lavado de dinero, desvíos de recursos y corrupción a través de spots en radio y televisión. El PRI fue el primero en sacar un promocional sobre el presunto lavado de dinero de Ricardo Anaya, candidato de Coalición por México frente al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En este el PRI enlista las irregularidades en las que supuestamente ha incurrido Anaya por hacerse de su patrimonio y se cuestiona por qué no está en la cárcel. Dice aquí, PRI dice que hará todo para ganar hasta matar a un cabrón. De empezar, el PRI quiere matar ya a Andrés Manuel López Obrador, pero yo ya les advertí que no lo hagan, que no se atrevan, porque si lo hacen, si lo matan a Andrés Manuel López Obrador, Señor Misericordia se va a enojar, y lo sabe, y hasta lo van a desaparecer estos bolas de ratas. Dice aquí, extorsionó a los legisladores de su propio partido, reporta ingresos de servidor público, pero vive como un millonario. Gana en pesos y gasta en dólares. Mintió en su declaración patrimonial. Señala una voz en off. Dice que su riqueza le fue heredada por su sueldo, lavado de dinero, y no puede explicar que su patrimonio. Le ha sido imposible justificar sus cuentas bancarias. Creó una empresa fantasma para triangular operaciones financieras. El promocional del PRI remata así: ¿y esta persona está en la cárcel? No, porque es el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En respuesta del PAN, regresa el spot con el mismo formato, pero ahora destacando el gasolinazo y el presunto desvío de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, donde José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, PRI, Verde y Nueva Alianza, fue titular. Cuando él era secretario de Hacienda, subió el precio de la gasolina. Se le conoce como el padre del gasolinazo. Como secretario de Desarrollo Social, desvíos más de 500 billones de pesos que debían llegar a la gente más pobre, afirma una voz en off. Mick pide propuesta para eliminar el fuero en todos los niveles a la bancada del PRI. ¡Ja! No lo quiere revelar, corruptos los del PRI y el PAN. ¡Ja! Quiso esconder su participación y lo cacharon toda su corrupción y sus desvíos. Ya lo documentó la Autoridad Superior de la Federación. Y también culmina diciendo: ¿y esta persona está en la cárcel? No, es por el candidato del PRI, Partido del Verde y Nueva Alianza. Eso sí, bueno, lo voy a pasar esto. Lo dejaré en la descripción esto para que se entere. O corte.